Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta bonita boina que es perfecta para esta temporada de invierno. Para esta necesitamos aproximadamente unos 75 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar, vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y levantamos una cadena de 33 puntos. Debe ser número impar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta completar el total. Cuando tengamos lista la cadena, nos queda algo así. Ahora vamos a saltar ese primer punto y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Siguiente punto bajo. Y así vamos a continuar hasta tener 5, 3, 4 y 5. 5 puntos bajos en total. Ahora hacemos lazada y de aquí en adelante vamos a hacer medios puntos altos. Vamos a tirar el hilo porque queremos que nos quede flojo. Así vamos uno por uno. Estos ya no tienen que contarlo, solamente vamos haciendo punto por punto. Tomamos el próximo en la cadena, sacamos, pasamos por los 3. Siguiente, sacamos hebra, estiramos y pasamos por los 3. Así vamos a continuar repitiendo hasta que nos queden 3 para llegar al final. Cuando nos queden 3 para llegar al final, los vamos a hacer como al inicio, puntos bajos. Terminamos el último medio punto alto y ahora tenemos los 3 que vamos a hacer en punto bajo. Así directamente hacemos 1, 2 y 3. Y esto ya lo vamos a mantener en todas las vueltas. Al inicio, al final, 3 al final, 5 al inicio. Todas las vueltas van a ser iguales. Lo único que va a cambiar va a ser el centro. Hacemos una cadena que no cuenta, giramos y vamos a tejer los mismos 3 puntos bajos, pero por detrás de la cadena. La cadena tiene 2 partes, vamos a tomar solo la de atrás. Hacemos 1, 2 y 3. Mantenemos los mismos puntos, acuérdense. Aquí tenemos 3, aquí tenemos 5. Si quieren lo pueden marcar para que no se vayan a confundir. Ya tejimos los 3 puntos bajos por detrás de la cadena. Hacemos lazada y ahora en esta parte vamos a tejer en las 2 cadenas. Solo en los puntos bajos lo vamos a hacer por detrás. Saltamos uno, en el siguiente hacemos un punto alto. Nos regresamos al que dejamos atrás para que nos quede como cruzado. Sacamos una vez, 2 veces por el mismo lugar, pasamos así y lo cerramos. Y nos queda el primer motivo. Saltamos uno en el siguiente, igual, hacemos un punto alto, luego nos regresamos al que dejamos atrás, sacamos una vez, estiramos para dar altura, lazada, una segunda vez por el mismo espacio, pasamos por todos esos hilos y ahora que nos quedan 2, los cerramos. Así vamos a continuar hasta que lleguemos a donde están los 5 puntos bajos. Hacemos el punto alto, nos regresamos, 1, 2 veces, pasamos por todos los hilos dejando estos 2 y los cerramos. Saltamos 1, punto alto, nos regresamos al de atrás, 1, 2 veces, pasamos y cerramos. Vamos a continuar hasta que lleguemos aquí. Si quieren los pueden marcar los puntos para que no se les vayan a saltar ninguno. Cuando lleguemos aquí donde tenemos los 5 bajos, así los vamos a tejer. Punto bajo por detrás de la cadena. Llegamos al último motivo y ahora nos corresponden en la parte de atrás de la cadena los 5 puntos bajos.
1, 2, 3, 4 y 5. Es súper importante que los cuenten porque tienen que mantenerlos en todas las vueltas. 5, hacemos cadena, giramos y volvemos a repetir nuevamente. En la parte de atrás de la cadena, los 5 puntos bajos. Yo sé que a veces se nos hace un poquito pesado estar contando, pero es importante contar. Ya completamos nuevamente los 5 puntos bajos. Ahora vamos a repetir esta vuelta, donde hacemos medios puntos altos. Hacemos lazada, tomamos desde el primero, sacamos y hacemos medio punto alto. Siguiente cadena, medio punto alto. Y esto es todo lo que vamos a repetir en esta vuelta. En cada una de las cadenas que tenemos, en la parte de abajo, vamos a ir haciendo un medio punto alto. Y nos va quedando así. Hasta que lleguemos aquí al final, donde repetimos los 3 puntos bajos por detrás de la cadena. Terminamos la vuelta de medios puntos altos y los 3 puntos bajos. Hacemos nuevamente la cadena para girar y repetimos los 3 puntos por detrás de la cadena. Después que hacemos los 3 puntos, ahora corresponde nuevamente la vuelta donde tenemos el diseño. Hacemos lazada, saltamos uno, en el siguiente hacemos un punto alto. Nos regresamos al de atrás y hacemos lo mismo. Una vez, 2 veces, pasamos y cerramos. Ya tenemos el primero nuevamente. Saltamos uno, en el siguiente punto alto. Nos vamos hacia atrás, 1, 2 veces, pasamos y cerramos. Saltamos 1 y seguimos repitiendo todas las veces exactamente lo mismo. Anímense, chicas, a tejerlo, que queda súper lindo. Y todas las que lo tejan, déjenmelo en los comentarios para ver cuántas de ustedes se animaron a hacer este proyecto que queda súper lindo. Y ahora que viene el invierno, perfecto. Continuamos repitiendo todos los motivos. Cuando lleguemos aquí, dejemos los 5 por la parte de atrás. Volteamos y nuevamente volvemos con la vuelta de medios puntos altos. Después la vuelta de motivo, una vuelta de motivo y una de punto, una de motivo y una de punto, hasta alcanzar el ancho deseado. Una vez completamos el ancho deseado, les voy a contar solamente las vueltas con motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 vueltas en total. Esto, miren, está así encogido, pero les voy a medir para que tengan una idea, un aproximado de 54 centímetros. Y el alto es de unos 23 centímetros aproximadamente. Terminamos la última vuelta, cortamos el hilo y hacemos el nudo, pero lo vamos a dejar un poco largo porque lo voy a utilizar para coser con una aguja lanera. Si ustedes lo quieren hacer con ayuda del gancho, también lo pueden hacer. Se ve así por este lado y por el otro lado así. Así que lo pueden utilizar por cualquiera de los dos. Pero en este lado normalmente se ve más bonito. Así que lo vamos a coser así. Tomamos un punto de este lado y el que corresponde en el otro. Y vamos a ir dando puntadas. Un punto en este lado y el que corresponde en el otro. Y así vamos a continuar con mucho cuidado para no saltarnos ninguno, porque si no, al final nos van a faltar. Continuamos un punto de un lado y un punto del otro. Cuando tengamos aproximadamente unos 5, vamos a tirar un poco de la hebra, no demasiado para que se encoja,
y nos va quedando así la costura. Continuamos un punto de un lado y al otro, uno de un lado y el otro. Esto lo vamos a hacer hasta llegar al final, donde vamos a hacer el nudo y cortamos la hebra. Una vez terminamos la costura, miren, queda súper bonita, ni se nota. Ahora vamos a tomar el lado donde tenemos las 3 cadenas y con el resto del hilo vamos a comenzar a meter así, una vez hacia arriba y una vez hacia abajo, en los puntos, en los bordes de la cadena, una vez hacia arriba y una vez hacia abajo. Así vamos a dar toda la vuelta hasta que lleguemos donde comenzamos para hacer el nudo. Una vez llegamos a donde comenzamos, ahora vamos a ir tirando poco a poco y cerrando. Hacemos el primer nudo, pero no lo vamos a amarrar de una vez. Vamos a ir así poco a poco, juntándolo y acomodándolo para que nos quede lo más bonito posible. Seguimos estirando el hilo y juntando hasta que cierre lo más que se pueda el agujero. De ahí hacemos el nudo y cortamos. Terminando de cerrar el agujero, así nos queda. Ahora lo vamos a voltear por el otro lado y en el otro lado así nos queda. Si quieren, le pueden colocar un pompón. Esto es como si fuese una boina y también lo pueden decorar con una flor en un costado o lo que ustedes quieran, pero ya lo van a ver colocado en el cabello, que se ve mucho más bonito. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.